Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos Demoliendo mitos de la política, charlas en vivo, 56ª charla, charla número 56. Comenzamos con un poquito de demora por un problema en la conexión. Sin más retrasos, presento a nuestro invitado de hoy, un recontra lujazo, para mí uno de los placeres intelectuales más elevados dentro de este canal, realizar una charla con mi maestro, el señor Atilio Borón. Atilio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto, el gusto es mío realmente participar en Demoliendo Mitos, así que sabés que soy un fan de tu programa y un gusto ahora estar compartiendo contigo unos momentos. Bueno, qué grande. Muy rápido sobre Atilio, sociólogo, politólogo, catedrático, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, director de Claxo, redondeando para mí una de las mentes más lúcidas del mundo hispanoparlante seguro, quizás del mundo en general. Aparecemos un poquito apremiados, así que vamos a comenzar directamente con los temas de la charla planeados para hoy. Atilio, así como querían presentar la guerra en Ucrania como algo surgido de la noche a la mañana a partir de que un día Putin amaneció de mal humor y comenzó una invasión. Bueno, de esta manera quieren presentar también la última escalada en el conflicto entre Palestina e Israel. ¿Qué interpretación estás realizando vos sobre el conflicto en la Franja de Gaza? ¿Responde esto a un plan premeditado del gobierno de Israel para el desplazamiento masivo de los gazatíes hacia Egipto? ¿Responde sencillamente a la lógica de esta política guerrerista del gobierno israelí sin mucha más planificación? ¿Cuál tu lectura de la situación? Mira, mi impresión es, primero, una condena sin atenuantes a las actividades y las atrocidades cometidas por Hamas cuando rompió esa valla y penetró en territorio israelí, ¿no es cierto? No, eso son conductas imperdonables. Fidel ha insistido, pero toda la vida, de que quien aspira a crear un mundo mejor jamás puede apelar al terrorismo como forma de lucha, ni puede justificarlo. Por lo tanto, yo realmente comienzo haciendo la condena de eso que ocurrió ahí. Pero al mismo tiempo, tal como lo dice un gran intelectual y periodista judío israelí como Gideon Levy en el diario Haaretz, ¿no es cierto?, que seguramente tu audiencia la conoce porque vos lo has más de una vez comentado. Lo que dice Levy es que nosotros, que hemos encarcelado durante más de 20 años a más de 2 millones de personas, teníamos que estar preparados y saber que algún acto de insólita crueldad, inédita crueldad, podía ocurrir. Y esto es producto de una reacción no justificable, pero sí comprensible, ¿verdad? Volviendo a aquello de Baruch Spinoza, este gran intelectual, enorme intelectual judío del siglo XVII, es perfectamente comprensible lo que ocurrió. Lo que no es comprensible es la respuesta absolutamente criminal, otra atrocidad cometida por un Estado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo jamás no es un Estado. Gaza no es un Estado, es un territorio con un gobierno ahí, pero que no tiene, es decir, no hay ejército, no hay policía, no hay marina, no hay aeronáutica, no hay aeropuerto, no hay ninguna de las cuestiones que garantizan la existencia de un Estado. Y frente al crimen perpetrado por Hamas, lo que tenés es un crimen de una proporción infinitamente superior, cometido por el gobierno israelí, ¿verdad?, al bombardear de manera absolutamente indiscriminada población civil en represalia, en retaliación a lo que hicieron estos militantes, este escuadrón, ¿verdad?, de Hamas, que penetró en el territorio israelí. Entonces, hay primero una diferencia muy grande, no solamente en la escala, porque una vida vale tanto como 100 vidas, ¿verdad? Pero sí
la desproporción fenomenal. Estamos hablando hoy, 2 de noviembre, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de 8.000 muertos, civiles en su inmensa mayoría, mujeres, niños y ancianos dentro de esos 8.000 conforman la gran mayoría de la población, de gente que no tenía nada que ver con el atentado. Y yo lo que creo, evidentemente, que esta cuestión, lamentablemente justificada por los gobiernos de Occidente, justificada por el gobierno de Estados Unidos, justificada por el señor Biden, por Anthony Blinken, justificada por el gobierno alemán, por el gobierno británico, por los gobiernos europeos en general, ¿no es cierto?, constituyen un crimen de Estado. Digamos, si es que la ley internacional todavía funciona y tiene un carácter mandatorio sobre todos nosotros, bueno, Netanyahu tendría que ser ya convocado por la Interpol y ser apresado en cualquier momento, porque si bien se hizo lo mismo en relación a Putin, pero la ofensiva de Rusia sobre Ucrania en términos de bombardeo a población civil no tiene ni punto de comparación con lo que ha hecho el señor Netanyahu. Putin está perseguido ahora por la Corte Penal Internacional y el señor Netanyahu, que ha cometido crímenes de una escala y de una crueldad infinitamente superior, ¿verdad? No tiene sobre él, no pesa sobre él ningún pedido de captura. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Yo creo que la primera razón, la que dice Gideon Levy, ¿no es cierto?, Hares, bueno, no podíamos esperar otra cosa de gente que la hemos tenido así, prisioneras, humillados, ultrajados, privados de lo esencial, ¿no es cierto?, privados de alimentación, privados de energía eléctrica, de combustible. Hemos atacado sus hospitales, sus escuelas, sus mezquitas, los refugios mismos de Naciones Unidas han sido atacados. No podíamos esperar otra cosa. Pero yo creo que acá hay una cuestión que para mí es muy sospechosa, Ezequiel, es lo siguiente. La valla esa que separa Gaza de Israel es una de las murallas, uno de los muros más sofisticados que hay a nivel mundial, con sensores a cada tanta distancia muy corta, con cámaras de televisión permanentemente conectadas, con sistemas de alarma conectados con computaciones, con sistemas de alarmas vinculados inmediatamente a los destacamentos policiales y militares del Estado de Israel que están muy cerca de la frontera del otro lado de Gaza, conectados con un sistema de drones y de helicópteros. ¿Cómo puede ser que se demoraron 5 o 6 horas en salir a repeler esa invasión? Digo, a mí todo esto me lleva a pensar de que estamos en presencia de una operación inducida, ¿verdad?, facilitada por un personaje que es absolutamente inmoral, ¿no es cierto?, como el señor Benjamín Netanyahu, que propició esto a los efectos de justificar una ofensiva fenomenal en contra de Gaza, que sirviera para recomponer su cuadro interno, porque no nos olvidemos que Netanyahu estaba pasando un momento muy difícil, sigue pasando un momento muy difícil, ¿verdad?, porque la conducta de él, la represalia que ha ejercido, está revolviendo el sentimiento moral de mucha gente en el Estado de Israel, que pueden tener sus problemas con los palestinos, que pueden estar en contra inclusive del Estado palestino en caso que se llegara a crear, pero que no condonan este crimen. Esto es una cosa, digamos, que tenés que pensar en los crímenes de Pol Pot, por ejemplo, o de Hitler, para encontrar algo parecido, ¿verdad? Ahora, que eso haya ocurrido, que se hayan llevado un número de casi 2.000 rehenes israelíes al otro lado de Gaza, sin que hubiera aparecido un oficial, un policía, un militar, un helicóptero, un dron israelí. Bueno, a mí me parece que esto es absolutamente incomprensible, salvo como parte de una operación de falsa bandera tendiente justamente a justificar con esta amenaza de la guerra una reagrupación del apoyo a favor de Netanyahu, calmar las críticas que había merecido su reforma judicial, que lo convertían en un autócrata hecho y derecho, ¿verdad?, y llevar a cabo un plan de exterminio
de los palestinos y de arrasar definitivamente Gaza, no dejar piedra sobre piedra, conquistar ese territorio, expulsar a los palestinos al desierto de Sinaí y que se arreglen los egipcios, ¿verdad? Y poner punto final a esta situación. Y yo creo entonces que es una operación de una maldad infinita, porque para ellos no solamente han producido hasta ahora el asesinato de cerca de 8.000 palestinos, sino que están demostrando una absoluta insensibilidad para con los casi 200, se supone que ese es el número, de israelíes que están como rehenes y ante los cuales ese señor Netanyahu se rehúsa a iniciar conversaciones de intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. El público tuyo debe saber de que la legislación israelí permite detener a menores de 14 años y tenerlos indefinidamente, durante 6 meses en custodia, y que se puede renovar esta detención, que dicen que no es encarcelamiento, pero están presos, simplemente con un certificado emitido por el funcionario responsable de vigilar a esos niños o esos adolescentes. O sea, estamos en presencia de un Estado despótico, racista, que practica el apartheid, que practica el genocidio sin el menor remordimiento y que se ha aprovechado de esta situación, y yo tengo muchas razones para pensar que esto fue una operación inducida en la cual algunos sectores de Hamás se involucraron, ¿verdad? No sé si ingenuamente o qué, pero para cometer esas atrocidades que, vuelvo a repetir, son imperdonables y que a la larga justificaron o justifican ante la opinión pública mundial la respuesta de Israel, en donde Israel aparece como la víctima cuando en realidad es el victimario. Entonces, a mí me parece que el plan, la dureza de la negociación israelí se encamina hacia conseguir, ¿no es cierto?, prácticamente la expulsión de esos 2.200.000 palestinos que están en Gaza, a los cuales se les ha dicho que se les van a bombardear sus hogares, primero en el norte de Gaza, después en el sur. Israel no abre el paso de Rafah, que comunica en el sur de Gaza con Egipto, se niega a eso. El otro día, como un gran gesto, dejaron entrar cerca de 35 camiones. ¿Saben cuántos camiones por día necesita Gaza para sostenerse? Y que regularmente venían cerca de 1.500 camiones diarios con alimentos, con medicinas, con insumos de diverso tipo. Apenas 30, 35 para una población de 2 millones. O sea, estamos ante presencia de un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra y un proyecto que desgraciadamente hunde más a la mal llamada civilización occidental y cristiana, que realmente no tiene absolutamente ningún atributo moral como para poder erigirse en líder del mundo y mucho menos del mundo libre y la batalla en contra de las autocracias, y que tiene como resultado este exterminio de la población palestina sin que se vea en este momento, Ezequiel, ningún camino de negociación. Porque ojalá que dijeran, bueno, hay por lo menos gente sentada en una mesa de negociación, una negociación muy dura, porque evidentemente Israel está pagando un precio que puede ser mucho mayor el día de mañana, porque yo creo que la miopía de la dirigencia israelí es de tal magnitud que yo les recomendaría, por favor, tomen un curso elemental de demografía, ya ni siquiera de sociología, para aprender lo que son las proyecciones de las poblaciones que rodean a Israel, todas las cuales en un plazo de 30, 40 años van a sumar casi 150, 160 millones de personas, irritadas, enojadas, ofendidas, ultrajadas por este genocidio que está haciendo Israel, y que de alguna manera van a cobrarse la venganza. Entonces, yo estoy, y quiero que quede claro esto con tu público, Ezequiel, yo no tengo ninguna duda en relación al Holocausto, ninguna, no comparto para nada la opinión de aquellos negacionistas del Holocausto. Para mí fue una tragedia tremenda, imperdonable, un crimen imperdonable, y estoy también a favor del Estado de Israel. Pero estar en estas dos posturas no significa que el Estado de Israel tiene
vía libre para perpetuar crímenes similares a los que los nazis perpetraron contra el pueblo judío. Entonces, me parece que estamos ahí ante una situación muy delicada y que requiere realmente que haya una intervención más enérgica de Naciones Unidas. Pero cada vez que se quiso hacer algo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia vetaron en el Consejo de Seguridad esas iniciativas. Entonces estamos realmente ante una situación muy problemática y muy incierta, que es casi una, te digo, una especie de tragedia en el sentido griego, que vos ves que el resultado final es ineluctable, que todo lleva hacia allá y que prácticamente uno se siente inerme para detener un curso de acción que, vuelvo a repetir, va a terminar en un derramamiento de sangre fenomenal, no solamente de sangre palestina, también de sangre israelí, porque esto no termina acá, porque después de todo esto, atentados suicidas contra comunidades judías va a haber en todo el mundo. Y van a ver mucha gente, te das cuenta que se va a poner un cinturón de dinamita y va a entrar a una sinagoga, o va a entrar a un negocio, o va a entrar a un shopping, va a entrar a cualquier lugar, sean los territorios ocupados donde hay israelitas, con los colonos, en Nueva York, en donde hay grandes concentraciones de población judía, y va a venir una venganza así. Y yo lo veo y tengo miedo por la comunidad judía que tenemos acá en la Argentina y en Buenos Aires, que es muy grande. Muchos de cuyos miembros están muy preocupados por esto que está pasando allá. Vos ves la comunidad judía en Nueva York, entraron al Congreso, entraron a Grand Central Station en la ciudad de Nueva York, más de 400 detenidos por la policía de la ciudad de Nueva York a estos judíos que estaban ahí con una remera Not in my name, diciendo basta con todo esto. Bueno, esta es la situación como la veo yo en este momento. Sí. Sí, completamente de acuerdo con tu punto de vista, Tilio. De hecho, si recordamos la sucesión de hechos desde que Israel y los Estados Unidos abandonaron por completo cualquier intento de una resolución política a la cuestión palestina, a la violación de su derecho a la autodeterminación, desde entonces presenciamos una operación tras otra operación a lo largo del tiempo, acompañando las escaladas, pero con cada una de ellas jamás reaparece más fuerte. Y el precio pagado por Israel aparece en costos de vida también cada vez mayor, con lo cual esto representa para la propia seguridad de Israel a futuro un pésimo negocio. La única solución posible parece por la solución de los dos estados, pero bueno, completamente de acuerdo con tu análisis en el sentido de que Netanyahu de ninguna manera quiere eso y lo acompaña a Estados Unidos, evidentemente, en esta decisión, ¿no? Absoluta. Sí, dime. No, concatenando esta situación, Atilio, con la situación actual en Ucrania, ¿sí? Presenciamos el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Ya reconocido esto, el día de ayer o antes de ayer apareció una entrevista a Zaluzhny, el máximo general de las Fuerzas Armadas ucranianas, reconociendo esto, reconociendo el fracaso. ¿Qué pronóstico podemos realizar respecto al conflicto en Ucrania, en tu opinión? ¿Capitulará Ucrania pronto? ¿No capitulará y Rusia conquistará el este y el sur? ¿Qué solución, en tu opinión, aparece a la vista para ese conflicto, también con la sombra de los Estados Unidos por detrás, verdad? Claro. Mira, yo creo que, a ver, es evidente que la contraofensiva ucraniana ha fracasado. Es evidente que el tema de la corrupción de Ucrania, que Ezequiel, es algo que estaba permanentemente en los periódicos europeos hasta un día antes de la ocupación militar, de la operación militar especial, ¿verdad? Como le llama el gobierno de Rusia a la ocupación de una parte del territorio ucraniano. Es evidente que cuando uno miraba aquella prensa, Ucrania parecía como el país más corrupto de Europa. Hay inclusive, digamos, un titular del Guardian que es escandaloso, ¿verdad?, sobre este tema, y que me parece que realmente
describe muy bien esta situación. Pero ¿por qué traigo yo esto a colación? Porque fíjate vos de que en el conflicto ahora que estamos viendo en Gaza, y se ha visto armamento de Hamás, armamento que había sido cedido por Estados Unidos al ejército ucraniano. O sea, la corrupción en Ucrania y la falta de fe de sus propios oficiales militares llega a tal punto de que están vendiendo en el mercado negro de armas, por ejemplo, los cohetes o misiles antitanques Javelin, ¿no es cierto? Claro, ahí está perfectamente ese titular, ¿no es cierto? Welcome to Ucrania, la nación más corrupta de Europa. Bueno, aparecieron misiles Javelin en manos de Hamás. ¿Cómo llegaron esos misiles Javelin que se les habían entregado justamente a los ucranianos para ser utilizados en contra de los tanques y para bombardear o afectar a las posiciones rusas? Bueno, hay un tema de corrupción generalizada. Es un ejército evidentemente que tiene problemas muy, muy graves. La contraofensiva ha fracasado. La razón por la cual yo creo que esto no se termina es que evidentemente Estados Unidos no puede, con todo el involucramiento que ha tenido, reconocer una nueva derrota, reconocer que le pasó o le está pasando en Ucrania lo que le pasó en Afganistán, lo que le pasó en Irak, en cierto sentido, lo que le pasó en Vietnam. Ellos tienen que aparecer como triunfadores. Estados Unidos no se puede permitir ese lujo. Pero Henry Kissinger hace ya más de un año viene diciendo de que la única solución razonable a este conflicto es llegar a un armisticio, reconocer el derecho de Rusia a recuperar sus territorios históricos que van hasta la península de Crimea, llegando por todo el Donbass y todos los oblasts, ¿no es cierto?, del sur ucraniano, que fue una región ruso parlante históricamente desde hace más de 3 siglos, y garantizarle a Ucrania una salida por el río, ¿verdad?, al Mar Negro para los efectos de no afectar el comercio exterior de Ucrania, no encerrarla, no convertirla en un país landlocked, como se dice, encerrado territorialmente en tierra firme, sino darle una salida al Mar Negro. Esto lo propuso Kissinger hace un año y es la única solución que hay a este tema. Rusia, evidentemente, está midiendo muy cautelosamente los ataques a Ucrania, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Estados Unidos actúa con una absoluta irresponsabilidad bombardeando, haciendo lo que se llama el carpet bombing, ¿no es cierto? O sea, un bombardeo masivo, arrasando como hicieron, por ejemplo, en Alemania, en la ciudad de Dresden, en 1945, que no dejaron piedra sobre piedra, cuando ya no era absolutamente necesario porque Alemania estaba derrotado, pero para demostrar el poderío alemán. El coronel MacGregor, que es una figura que yo creo que hay que seguir mucho, ¿verdad? Y es muy entrevistado por la Fox y algunos otros canales norteamericanos, dice que esta es la manera como actúa el ejército norteamericano. Y dijo, no hacen eso así los rusos, porque Rusia, y sobre todo una persona tan cerebral como Putin, sabe muy bien que una vez que termine la guerra, Ucrania va a seguir estando ahí. A diferencia de Estados Unidos, que bombardea y arrasa con Alemania, ¿verdad?, con Dresden, y Dresden sigue lejos, arrasa con Afganistán, Afganistán está lejos, arrasa con Vietnam, está lejos, pero Putin sabe muy bien de que aunque él arrase y aplique esas políticas de tierra arrasada feroz, ¿no es cierto?, donde mate un número enorme de civiles, cuando termine la guerra, Ucrania va a seguir siendo un país vecino de Rusia y por lo tanto están calibrando la ofensiva, porque no cabe duda, y esto lo dicen muchos militares estadounidenses, que si Rusia lanza todo su poderío bélico sobre Ucrania, en una semana se acaba la guerra. Ahora, el costo es un costo inmenso, que Estados Unidos paga siempre en tierra ajena, porque además no tiene problema. ¿Cuántos emigrados de Afganistán llegaron masivamente a los Estados Unidos? Ninguno. ¿Cuántos de Vietnam? Que llegaron unos pocos miles, en el mejor de los casos, gente que eran colaboradores de la embajada norteamericana en Vietnam, unos poquitos, unos centenares de afganos. ¿Cuántos llegaron de, qué sé yo, de Irak? Mínimo. En cambio, todos llegan a Europa y todos, ¿verdad? Hay un tema, bueno, Ucrania va a seguir estando ahí.
Entonces yo creo que la guerra se va a prolongar. Lavrov lo ha dicho en más de una ocasión, estamos dispuestos a conversar. Ya habíamos llegado a tener conversaciones iniciales con la OTAN, llegar a un acuerdo de seguridad mutua. Y cuando Putin dice que él no entiende, cuando él dice, ¿qué es lo que no se entiende? No se entiende que Rusia tiene derecho también ella a tener fronteras seguras. Nosotros entendemos que Estados Unidos tiene derecho a tener fronteras seguras y que por supuesto no tiene que haber ninguna base militar en de un país ajeno en sus fronteras. Por ejemplo, no tiene que haber bases militares rusas o chinas o iraníes en la frontera, digamos, entre Tijuana y San Diego. Pero ¿por qué razón no se admite ese criterio para Rusia? O sea, él tiene todas las cartas a su favor. Entonces, evidentemente no le interesa extender la guerra, va a esperar ahora a ver qué pasa con la renovación presidencial en Estados Unidos. El año que viene, en noviembre, hay elecciones. Una vez más, asumiría en enero, el 20 de enero del 2025, un nuevo presidente. Todo indica que Trump volvería a la presidencia porque realmente las cosas no pintan bien para los demócratas, pero desgraciadamente, mientras tanto, hay una sangría tremenda en Ucrania y en Rusia y una situación peligrosa, Ezequiel, que a mí lo que me despierta gran preocupación es que esto se salga de madre y a algún demente se le ocurra empezar a apretar la botonera nuclear, en cuyo caso las estimaciones que se han hecho en juegos de simulación sobre qué ocurriría si el conflicto de Ucrania se desbarranca y se convierte en un conflicto en donde se empleen armas atómicas, aunque sean esas armas atómicas tácticas, el resultado sería un número pavoroso de muertos apenas en las primeras 3 horas de la guerra. Entonces, creo que hay que realmente hacer todo lo posible para convencer a Estados Unidos, ¿no es cierto? Para convencer a Estados Unidos de que tiene que abrirse a una negociación. Ahora, aquí, Mearsheimer, que es un autor que tú sabes que es uno de mis autores norteamericanos favoritos, John Mearsheimer, que ha escrito varias cosas muy interesantes, él hace tiempo que viene diciendo de que hay que poner fin a todo esto, que el riesgo de un desbarranque nuclear es muy grande y del cual no habría ganadores. Entonces, la única solución acá es sentarse a hacer un acuerdo, ¿verdad?, razonable para ambas partes, porque hay que entender que Kiev ocasionó más de 15.000 muertos en la zona sur de Ucrania, que es la zona ruso parlante, que después ellos hicieron ese plebiscito y decidieron incorporarse a Rusia, porque los otros los habían bombardeado desde el año 2014 hasta el que comenzó la guerra en el 2022. Yo estoy preocupado por eso, estoy preocupado por la absoluta sumisión de la Unión Europea. Escucho a veces a John Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y se me viene el alma a los pies. Realmente no puede ser que digan esas cosas. Ursula von Leyen, se ha convertido en una mucama de la Casa Blanca, esa mujer, que debería representar una voluntad europea. Digo, además lo que yo estoy reclamándole a los europeos es, por favor, defiendan su tierra, defiendan su entorno, defiendan su civilización. ¿Cómo están permitiendo que haya un ataque de ese tipo? Además, vos ves, empiezan a haber problemas, discusiones muy ácidas entre los polacos y los ucranianos. El otro día, una intervención muy dura del premier o el presidente de Polonia diciendo que no va a permitir ni una vez más que Zelensky insulte a los polacos. O sea, aquello se está armando un desbarajuste, una pelea, digamos, una refriega infernal que va a redundar en contra del bienestar y de la seguridad de los europeos. ¿Y cómo no reacciona esa gente? ¿Cómo no tiene un sentido de sobrevivencia, un sentido de dignidad nacional? En el caso de Alemania, digamos, es un escándalo. Alemania fue un escándalo en el siglo XX con el nazismo, es hoy un escándalo en el siglo XXI ante las políticas absolutamente capitulacionistas de Olaf Scholz. ¿Cómo permite que le revienten ese gasoducto? ¿Cómo permite que el gobierno de Estados Unidos lo involucre en una guerra en donde Alemania tiene todo para perder y nada para ganar?
¿O es que suponen de que le van a ganar a Rusia? Suponen que le van a ganar a Rusia. Si Rusia tiene un arsenal, es decir, llegado al punto extremo, la respuesta de Rusia puede ser catastrófica para toda Europa, incluso yo diría para todo el planeta, porque el invierno nuclear, porque ahí no es que se va a arrojar una sola bomba atómica como en Hiroshima. Algunos ingenuos dicen, bueno, tiran una bomba y ya está, pero no entienden nada de cómo funcionan hoy los ejércitos. Ezequiel, hoy en día los ejércitos, ¿sabes qué? Funcionan sobre la base de estos aparatitos. No se va a reunir el Estado Mayor alemán o el Estado Mayor de la OTAN cuando haya una alarma de que vienen una batería enorme de cohetes avanzando hacia Europa Occidental. ¿Sabes por qué? Porque hay 3 minutos, 4 minutos de tiempo. Desde el momento que se detecta la llegada de misiles enemigos con una ojiva nuclear hasta que hay una respuesta, pasan 2 o 3 minutos. Hay un trabajo muy interesante de Michael Clear que ha estudiado este tema, ¿no es cierto?, demostrado la gravedad del hecho de que haber una respuesta automática producto de cómo van a las computadoras a reaccionar ante imágenes que se vienen, cómo caracterizan a los cohetes que se vienen y si son nucleares o no son nucleares, y en función de eso va a haber una represalia. Esto es realmente jugar al Armagedón con una absoluta irresponsabilidad. Por eso yo digo, es decir, Rusia ha hecho su parte, ha dicho sentémonos a negociar. Europa y Estados Unidos se niegan a negociar, como se niegan en el caso de Gaza, simplemente a la propuesta de Brasil diciendo abran un corredor humanitario, aunque no negocien, pero por lo menos que la gente no se muera por miles y miles y miles, como están muriendo. La respuesta occidental ha sido tajante, terminante, no. No queremos eso. Bueno, pues entonces hay que prepararse para lo peor. Y es realmente muy desconsolador, te das cuenta a esta altura de mi vida, de repente tener que analizar situaciones terminales como esta, que realmente no deberían ocurrir, no tienen ninguna razón de ocurrir. Ni lo de Ucrania, mantener esa guerra, ni lo de Gaza, que además corren el riesgo de esto de salirse de madre y ese conflicto transformarse en una tragedia de proporciones colosales. Ahora, Atilio, a pesar de la derrota de la contraofensiva, los halcones neoconservadores, los cuales por cierto carecen de marcha atrás o de freno de mano, presentaron un plan para Ucrania con miras a una guerra a 10 años y para muchos analistas también la situación en Gaza genera para ellos la oportunidad de, a través de ese conflicto, como un conflicto proxy, una guerra con Irán, con lo cual aparece una situación en la cual aparentemente los halcones, en lugar de retroceder ante la derrota, rectificar, deliberar, incluso considerando la posible elección de Trump para el próximo mandato, en lugar de rectificar y redireccionar su política exterior, aparentemente están realizando una apuesta por conflictos simultáneos directos contra los grandes enemigos de Estados Unidos, si ya contra Rusia a través de Ucrania, si ya pendiente de alguna manera el conflicto contra China en Taiwán, ahora contra Irán a través de la Franja de Gaza. ¿Podría comenzar Estados Unidos una locura como esta, como la propuesta, según varios analistas, por los halcones más guerreristas detrás de Biden? Mira, yo no creo que se atrevan a tanto, entre otras cosas porque Irán tiene una capacidad de represalia muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Irán es un país, además, con una población muy grande, un territorio muy grande. Si no me equivoco, ayúdame, digamos, si estás ahí en la compu, Irán tiene una población cercana a los 85, 90 millones de habitantes. 88 exactamente, según Internet. 88, bueno, estaba más o menos cerquita del número. Y tiene un potencial nuclear que ha sido subestimado por Occidente.
Y esto de vuelta, los expertos militares norteamericanos lo saben. Fíjate vos, Ezequiel, que quienes son los personajes más razonables en este clima tan tenso, ¿verdad? Tan cargado de temores de una guerra, un desenlace brutal de la situación, son los sectores militares en Estados Unidos, que están advirtiendo que no se puede subestimar a Irán y que no se sabe si Irán no posee armamento nuclear. Hasta ahora no se ha descubierto, pero no se puede dar por completamente descartado todo eso. Entonces, yo creo que atacar a Irán sería una cuestión, ¿verdad?, que provocaría una represalia tremenda, tremenda en Medio Oriente. Digo, yo si fuera israelí estaría haciendo las valijas, porque realmente la represalia que Irán podría desatar en contra del Estado de Israel, a pesar de que Irán pueda ser muy, muy agredido y muy atacado, y buena parte de sus instalaciones destruidas, lo que le queda, lo poco que le queda, suficiente para hacer desaparecer a Israel del mapa. Y esto los militares norteamericanos lo saben, los israelíes también. Entonces yo creo que me parece que jugar con esa carta es una carta peligrosísima, lo mismo que meter todavía ahí la carta china. Mira, estuve yo haciendo un pequeño survey sobre opiniones de militares norteamericanos acerca de la posibilidad de embarcarse en una guerra con China. No encontré uno que dijera de que eso es una opción razonable y una opción ganadora. Aún los tipos, porque dicen, es nosotros simplemente pensar en la logística que se requiere para el suministro de pertrechos militares, alimentos, repuestos, etcétera, municiones, desde Estados Unidos hasta China, cruzando el Pacífico o viniendo por tierra en medio de un desbarajuste que habría en Asia Central y Medio Oriente, es una locura. Es mandar un destacamento de gente allá que va a ser arrasada por los chinos, en menos de canto un gallo. No hay ninguna posibilidad real de abrir un frente de ataque en contra de China, máxime si estás teniendo problemas en Medio Oriente, problemas en Europa Oriental y en Ucrania y en la frontera ruso-ucraniana. Pero bueno, algunos políticos norteamericanos, algunos halcones lo dicen, y esto me lleva a mí a recordar la frase de uno de mis autores favoritos, que no es un politólogo ni es un analista internacional, es nada menos que Jorge Luis Borges, ¿verdad?, del cual se puede recordar, mira, hay una frase muy interesante de él, sabes que él, un personaje, bueno, era un anárquico, un iconoclasta, y como tal, digamos, una figura que podía decir cosas aberrantes, pero podía decir al mismo grandes verdades. Y en un momento determinado él critica a la Junta Militar Argentina diciendo que está compuesta por generales, ninguno de los cuales sintió alguna vez el silbido de una bala pasar al lado de su cabeza. Y lo cual generó, digamos, una gran respuesta indignada de los militares argentinos, uno de los cuales salió a hablar en nombre de la Junta diciendo que Borges está equivocado, yo estuve en el campo de batalla y he sentido una vez, y entonces Borges, con esa ironía fatal que tenía, dijo, me rectifico, el general fulano de tal sí sintió una vez pasar, ¿verdad?, el silbido, una bala silbando al lado de su cabeza. Bueno, lo mismo se puede decir de estos politicastros norteamericanos como Bob Menéndez, Ted Cruz, los más belicosos, tipos que nunca estuvieron. Escúchame, además hay una cosa que es un escándalo. El hijo de Netanyahu está en Miami, tomando sol en el Caribe norteamericano, en Miami. Se está armando un escándalo gigantesco en Israel, porque hay ya muchos soldados muertos israelíes, van a morir muchos más. Si llegan a entrar en Gaza, van a morir muchos más. Y está allá, ¿verdad?, seguramente predicando la necesidad de línea dura, reprimir a los palestinos, pero él está en Miami disfrutando de sus vacaciones y no vuelve al ejército, no se incorpora. O sea, hay acá también un elemento de corrupción. Y lo mismo con estos politicastros norteamericanos. Vamos a la guerra contra Rusia, el autócrata ruso, contra Xi Jinping, contra contra el otro. Vayan, vamos, pero quiere decir vayan.
¿Quiénes mandan? Por suerte ya no está el servicio militar obligatorio en Estados Unidos, pero mandan a estos mercenarios que son unos delincuentes de la peor especie, que violan todas las normas de la guerra, pero digamos, ¿qué eficacia puede tener eso? Yo creo que jugar con fuego, meterse con Irán en este momento, o hacer de que, además hay otra cosa, te metes con Irán, pero también estás metiéndote con Arabia Saudita y con los Emiratos y con Qatar, y está en un contexto donde los BRICS a partir del 1 de enero se transforman en un núcleo de poder económico, político y energético muy importante. Y con Rusia en Siria. Con Rusia en Siria indirectamente también, ¿no? Sí, porque... Y con Rusia, claro. Entonces, a mí me parece, yo quisiera creer de que en algún momento va a aparecer algún estadista, aunque quedan pocos, Ezequiel, y yo lamento tener que decir esto, cuando uno compara el panorama de la posguerra, a ver, ¿quién es el Adenauer alemán hoy? ¿O quién es el Willy Brandt alemán hoy? No hay. ¿Quién es el de Gaulle de la Francia actual? Macron no lo es. ¿Quién es el Churchill? El primer ministro inglés es realmente una marioneta, una figura menor de los mercados financieros de la City londinense. Nadie se recuerda ni su nombre ni su cara porque no existe sencillamente. ¿Te das cuenta? Entonces, yo ansío a que aparezca algún estadista, alguien con una visión que diga, bueno, esto por este camino no podemos andar. Y del otro lado de la mesa vos lo tenés a Xi Jinping y lo tenés a Vladimir Putin, que están dispuestos a sentarse a conversar. Bueno, hay que empezar a conversar y acabar todo esto. Y poner fin a la carnicería que está teniendo lugar en Gaza, que es absolutamente contraria a la ley internacional. Y poner realmente, Netanyahu tiene que ser capturado y enviado como se lo envió a Milosevic en su momento, recuerdas, ¿no? Con acusaciones que después resultaron ser falsas, pero el tipo ya estaba muerto. Lo mismo que las armas de destrucción masiva. Tenemos que tener en cuenta siempre, la gente que nos está mirando, el imperio miente sistemáticamente. Cuando el imperio dice hay armas de destrucción masiva en Irak, tenemos que ir a agredir allá, no las encontraron, fue una vergüenza. Colin Powell, que es un tipo razonablemente responsable, lo reconoció en sus memorias, dijo, bueno, nos equivocamos. La Hillary Clinton, que es un personaje detestable, pero en un momento determinado en sus memorias, que las creó para la campaña presidencial, en la cual ella fue arrasada por Donald Trump, dijo, nos equivocamos a elegir nuestros amigos en Medio Oriente. ¿Qué quiere decir que nos equivocamos? Bueno, que ellos crearon el Estado Islámico, viejo. Ellos crearon el ISIS. La gente esa que murió degollada y que se veía, digamos, en los videos que transmitían estos bandidos, se veía cómo les cortaban la cabeza. Bueno, fueron creados propiamente por los Estados Unidos y la dirigencia norteamericana, con la complicidad, vuelvo a decirte, de Europa. Porque si Europa se adquiriese esa unidad que quería De Gaulle, nada de esto estaría ocurriendo. En el antepatio de Europa, el desastre de Medio Oriente, ¿quién va a pagar el costo de todo este desastre? Los países europeos. ¿Quién está pagando el costo de los 300 años de colonización africana? Los africanos del Sub-Sahara, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir en una chalupa cruzando el Atlántico a New Jersey, a Nueva York? No, van a ir a Italia, a España y desde ahí desparramarse por el resto de Europa. Estuve mirando, mirá, Ezequiel, un dato por ahí me desvío un poquito, pero creo que puede ser un dato interesante para tu audiencia. En 50 años más, Europa va a ser un continente de mulatos. ¿Qué te parece eso? Se acabó la idea de una Europa blanca, cristiana, de ojos celestes. No more. Fíjate vos las selecciones de fútbol ya. Esa tendencia proyectada demográficamente a 50 años, están calculando, digamos, una emigración de población subsahariana a Europa que va a ser incontenible. No hay cómo contener eso. Europa, África es el continente que tiene más tasa de crecimiento natural del planeta. Gente que no tiene dónde ir. Yo he estado en Camerún y he visto caravanas de gente que
iban con lo opuesto, caminando, y la gente anfitriona que me llevaba a mí allá, que dominaba la lengua y hablaban con ellos, y veía gente que no tenía nada, y decía, ¿y a dónde van? Y vamos a tratar de llegar a Europa, pero ¿y qué tienen? Nada, porque ya en mi país, en mi pueblo, estoy condenado a muerte, no tenemos futuro, no tenemos... Si llego a Europa, me juego la vida, si llego a Europa y logro cruzar el Mediterráneo, en una de esas llego a tierra firme, empiezo a trabajar y puedo salvar a mi familia. Entonces, en 50 años va a tener una Europa muy parecida a lo que es el mundo del Caribe hoy. Ahora, imagínate vos las reacciones políticas que ese proceso genera, ¿no es cierto?, en un sector de la derecha europea que se va a recontrafascistizar, porque es una derecha absolutamente racista, colonialista, misógina, homofóbica, tiene toda la desgracia del mundo. ¿Qué va a hacer esa gente ante esta marea? Esta marea que viene incontenible desde el África subsahariana y que va a llegar a Europa. Por eso digo, es necesario que haya un pensamiento de larga duración para poder resolver los desafíos de hoy. Y desgraciadamente Europa no tiene un solo estadista, uno. Yo pediría uno solo. Mirá el papelón de los suecos ahora. El papelón de los suecos es imperdonable. Imperdonable. El país de Olof Palme, ¿no es cierto?, asesinado. Oye, en Suecia todavía hoy no encuentran quién mató a Olof Palme. Que vos me digas que en la Argentina todavía no sabemos quién mató a Santiago Maldonado. Bueno, pero que en Suecia, un país que yo he estado 10 veces en Suecia, en donde vos hacés así en la calle y tenés enseguida 2 policías que vienen a ver qué pasó. ¿Cómo? ¿Lo matan a Olof Palme y nadie sabe quién lo mató? Por favor. Bueno, eso yo creo que fue el inicio de un proceso de descomposición. Por eso hoy en día tenés en Suecia un gobierno de coalición con sectores neonazis dentro del gobierno. Imagínate cuando venga esta marea subsahariana y cubra todo el espectro político europeo. ¿Qué van a hacer? Y ahí viene un estadista en serio como Putin, ¿verdad? La gran ventaja que tiene Rusia hoy en el juego internacional es que tiene no uno, dos estadistas. Tiene a Putin y a Lavrov. China tiene a Xi Jinping. Y Europa y Estados Unidos no tienen ni uno. Ni uno. No pueden sentarse a conversar Biden con Putin. A ver, Putin es un tipo que habla fluidamente 5 idiomas, aparte del ruso. Y hizo la gran reunión con los países africanos y les preguntó, a ver, por favor, estaban los 57 o 55 países reunidos en San Petersburgo, díganme si alguna vez alguno de sus países sufrió el dominio colonial ruso, desde la época de la emperatriz, ¿verdad? Desde Pedro el Grande, desde ahí para la Unión Soviética, nunca fueron sometidos a una relación colonial con Rusia, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes fueron sus colonizadores? Bueno, esta gente. Y realmente se ganó una salva de aplausos del tipo. Bueno, esto me parece que es uno de los datos que habla de que tenés de un lado estadistas y del otro tenés politiqueros de cuarta. ¿Sabés lo que le pasó a Blinken ahora cuando fue a Medio Oriente? Blinken, ¿qué hace? Va para tratar de ver de que el conflicto no se salga de madre. Entonces va y llega primero a Israel. Y entonces llega primero lo que dice y lo publica el estúpido, ¿no es cierto? Dice, vengo acá no tanto como secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, sino como judío. Fíjate vos, la falta de manejo diplomático. Está muy bien que sea judío, pero ¿para qué decirlo en un conflicto en donde lo judío aparece como homologable al sionismo? Y después se va a visitar, no sé si al príncipe de Arabia Saudita o de Emiratos, y tuvo que esperar, le hicieron esperar 8 horas. 8 horas en la sala de espera así sentadito, porque el príncipe no lo quería recibir. Y cuando lo recibió, lo trató como si fuera, digamos, un maletero. Bueno, esto te habla de que hay una crisis, ¿no es cierto?, de estadistas en Occidente y en Estados Unidos, en donde yo creo que el último que tuvo, el último estadista que tuvo, perverso, pero por lo menos entendía el mundo, era Kissinger. Desaparecido Kissinger, no desapareció, sigue vivo, tiene más de 100 años ya, pero no le prestan ninguna atención, porque Kissinger está viendo que todo esto termina muy mal.
Y viene hace tiempo diciendo hay que hacer un armisticio como se hizo en Corea y acabar esto, ya, no puede seguir. Bueno, pero esta es la situación. No sé, me he desviado mucho, No, perdón, no, no, Ezequiel, no, yo pero atento y acompaño tu análisis. Las advertencias respecto a la posibilidad de un conflicto contra Irán o contra Siria, incluso también, a partir del conflicto en Gaza, con Gaza como proxy, respondían a el envío de 2 portaaviones inicialmente y después otros 2 más. En un momento apareció la versión de que 2 de esos portaaviones ya habían comenzado su ruta hacia el Golfo Pérsico. Afortunadamente eso fue rectificado. También desembarcaron alrededor de 900 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicados a la intercepción de misiles. Y esto en el marco, vos lo caracterizabas muy bien, en un marco de decadencia imperial. Y a veces nada más peligroso que una potencia en decadencia, desesperada y sin Estados Unidos abandonó su capacidad de establecer relaciones diplomáticas directamente. Ya no puede establecer un diálogo porque a partir de la caída de la Unión Soviética con la unipolaridad comenzó una política de o bien súbditos o bien política de cambio de régimen, como lo llaman ellos, el regime change, ¿no? Un eufemismo para los golpes de Estado, las intervenciones cuando no quieren a un gobierno. Y en esa situación, puede que Estados Unidos acometa cursos de acción contrarios al propio interés de Estados Unidos y a la racionalidad. Ese es mi temor. De ahí la pregunta, ¿no, Atilio? ¿No aparecemos frente a un boxeador medio noqueado despachando manotazos al aire y, claro, manotazos nucleares? Con la posibilidad de un manotazo nuclear, en cierta medida, aparecerá en algún momento cierta racionalidad. Trump representa esa nacionalidad. Qué loco nuestro mundo, Atilio, si Trump representa la alternativa más racional dentro de tanta locura. mira, yo personalmente vuelvo a insistir en que creo que algunos políticos pueden estar jugando con esa idea, pero me resisto a pensar de que un militar profesional en Estados Unidos pueda decir juguemos la carta nuclear, porque por más de que no sea un militar muy brillante, que no sea un Napoleón, ¿no es cierto? Que no sea un Alejandro Magno, que sea un militar mediocre, saben muy bien que hoy los sistemas de respuesta automática, informatizada, robotizada, son parte, digamos, o han sido adoptados e implantados en las principales potencias nucleares del mundo. Él no puede ignorar eso, algo que lo sé yo, que soy simplemente un estudioso, un analista de la política internacional. No puede ser que un militar norteamericano, un militar europeo no sepa eso. Y no puede desconocer los estudios que ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Princeton, ¿verdad?, sobre una simulación de un posible conflicto en donde se utilicen armas nucleares en Europa, que originaría un número terrorífico de muertos en las primeras 3 horas nomás del conflicto. Entonces, yo creo que esa posibilidad, para mí, yo la considero descartada, porque además no hay ganador. Es decir, si hay algo, la diferencia entre el debate de las armas nucleares en los 80 y los 90 y hoy, es que en los 80 todavía tenía lo que se llamaba aquello, la ventaja del first strike, que era algo que de alguna manera tentó mucho a ciertos círculos gobernantes en Estados Unidos, decir, bueno, damos el primer golpe contra la Unión Soviética y no recovery, la Unión Soviética no tiene capacidad de respuesta. Liquidamos todas sus instalaciones nucleares una por una. Hoy eso simplemente no existe. Y no existe, entre otras cosas, por el desarrollo de algo que no mucha gente sigue cuidadosamente y hay que seguir, y es que, por ejemplo, una parte muy importante del arsenal nuclear de Rusia es un arsenal nuclear que está localizado en los submarinos.
¿verdad? Que están dando vuelta por todo el planeta. Entonces, no es que vos liquidás una planta en tierra en Volgogrado, ok, la liquidaste, pero ¿y los otros 15 o 20 submarinos dónde están? ¿Dónde están? Y esos submarinos tienen ojivas nucleares, ¿te das cuenta? Por eso te digo de que la hipótesis del first strike ya se acabó. Es decir, hoy en día, antes era una situación que tenías un ganador. There is a winner. Si yo golpeo primero, gano la guerra, liquido a la Unión Soviética, o la Unión Soviética golpea primero y liquida a Estados Unidos. Hoy en día esa alternativa no existe. No hay win-win. Es lost. Los dos pierden. Ninguno gana. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que esa posibilidad de escalar está descartada. Y por otra parte, digamos, para la industria militar conviene que la guerra no termine. Y entonces, para no terminar, es importante que siga por los carriles de los armamentos convencionales. Porque fíjate, las cotizaciones de la Northrop, de la Boeing, de la General Dynamics, etcétera, ha subido enormemente desde lo de Ucrania y ahora con lo de Gaza. Y no nos olvidemos de que esas ganancias de esas grandes empresas del complejo militar industrial son las que financian las campañas políticas de los politiqueros norteamericanos, sean como gobernadores, presidentes, senadores, representantes, todo lo que vos quieras. Me parece que esto hace... Ahora, ante este razonamiento viene el maestro Chomsky y dice, sí, todo muy bien, Borón, pero hay un problema que es el siguiente, error de cálculo. Y ahí ya estamos, digamos, estamos en medio de una incertidumbre absoluta. Un error de cálculo puede provocar una tragedia y eso no hay que descartarlo. Yo diría que probabilísticamente es una probabilidad pequeña, pero no es una probabilidad que podamos desdeñar alegremente. Y por lo tanto la situación realmente sí merece una muy seria consideración y tener muy en cuenta qué es lo que está ocurriendo en esos países y procurar abrir un camino de entendimiento, de acuerdo y de convivencia entre regímenes distintos. Además, en un escenario internacional en donde el eje, el centro de gravedad del poder mundial se ha ido desplazando lenta pero irreversiblemente desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico. Y en el Asia-Pacífico vos tenés potencias como China, potencias como la India, ¿verdad? Que cada vez tienen más gravitación en el terreno internacional y que, bueno, no quieren mantener este orden, ni mucho menos quieren que el orden se modifique a través de una guerra termonuclear. Atilio, y en este contexto geopolítico y geoeconómico tan especial, ¿qué novedades aparecen en nuestra América? Con la presencia de Estados Unidos, mayor presión, el auge de las nuevas extremas derechas, la candidatura de Milei. ¿Qué análisis podemos realizar de nuestra tierra en este contexto? Mira, nosotros tenemos acá un problema muy serio porque al ser vecinos de Estados Unidos y ser la reserva estratégica más importante que Estados Unidos tiene hoy a nivel mundial, porque Estados Unidos ya gravita poco en África, su gravitación en Medio Oriente la vemos como está seriamente cuestionada en el momento actual, gravita poco ya también en Asia, ¿verdad? Y por lo tanto lo que le queda como espacio para atrincherarse y convertirlo en su retaguardia estratégica es América Latina y el Caribe. Eso para nosotros nos complica porque favorece a los sectores de derecha en un contexto en donde, tal como está pasando en Europa y en Estados Unidos, también en América Latina han surgido expresiones de una derecha radical muy fuerte. Derecha radical que se alimenta de las debilidades de los gobiernos progresistas en este segundo turno. Nosotros acabamos de publicar un libro junto con una colega, Paula Klaschko. Te lo muestro porque tal vez puede ser de interés para... Este es el libro. Segundo turno. Segundo turno, el resurgimiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Ahí examinamos un poco este tema, ¿verdad?, de estos gobiernos que han surgido y claro, en general la conclusión a la cual uno llega es que son gobiernos que no tienen la determinación de aquellos que
estaban a cargo de sus países en el primer turno. Hablando del primer turno, el periodo que va desde 1899, enero, febrero, en que asume Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, hasta cuando viene, ¿verdad?, la primera derrota, retroceso, con el triunfo de Macri en el 2015, en diciembre, y el golpe blando, ¿verdad?, la desestabilización y destitución de Dilma Rousseff en Brasil en 1916. Son gobiernos, ¿verdad?, que, bueno, al ser así sumamente contemplativos de los factores de poder existentes, etcétera, resulta que han creado una situación de tensión social muy, muy fuerte, muy fuerte, que no han sabido captar las fuerzas progresistas y por lo tanto el enojo de sectores muy importantes de la población en América Latina se canaliza en estos grupos de la derecha fascista, que no tienen un proyecto realista. Lo vemos acá, por ejemplo, en Argentina. Lo de Milei es realmente un disparate tremendo, ¿verdad? Desde pretender hacer estallar el Banco Mundial, o en sus propias palabras, que estalle la economía y luego la reconstruimos, lo cual es una propuesta que a muy poca gente entusiasma, ¿te das cuenta? Porque evidentemente que se está mal en la Argentina hoy, no todos estamos igualmente mal, hay sectores que están muy mal, otros que estamos ahí remando y tratando de sobrevivir, pero proponer, digamos, un estallido económico y luego reconstruir desde las ruinas no es una opción razonable para nadie. Digamos, hay, pero de todas maneras, una presión muy fuerte en contra de los gobiernos progresistas, tratar de que se vuelvan a alinear incondicionalmente con Estados Unidos, cosa que, bueno, en cierto medido se está logrando, pero menos de lo que se esperaba, porque aún gobiernos muy moderados como el de la Argentina mantienen una cierta capacidad de resistir las presiones. Por ejemplo, acá no se quería que la empresa china Huawei pudiera operar en la Argentina, bueno, va a operar. Se quería impedir la proliferación o el avance de la relación comercial con China, pero bueno, la dura realidad es que China es el primer socio comercial, el segundo socio comercial de la Argentina, y es un socio muy importante. La India es el tercer socio comercial. Entonces, todo eso hace que estos gobiernos, si bien tienen una tendencia a alinearse con Estados Unidos, pero ya no, Estados Unidos no logra el alineamiento incondicional que supo tener, por ejemplo, en los años 90. Y entonces, para América Latina es todo un desafío. ¿Por dónde avanzar? Evitando los extremos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora la elección del 19 de noviembre en la Argentina, que en principio mi estimación es que va a haber un triunfo del candidato del oficialismo, de Sergio Massa, que por supuesto va a ser una política muy moderada, pero que entre la moderación de Massa y el fascismo más desbocado de Milei, evidentemente que, bueno, dado que tenemos que elegir eso, bueno, tenemos que elegir desgraciadamente lo menos malo. Quisiéramos otra cosa, pero no hay. Lo mismo en Chile, vas a tener que elegir, digamos, probablemente entre Kast y, acá una hipótesis un poco audaz que yo me permito compartir contigo, ya tratando de poner fin a toda esta cháchara demasiado larga con la cual estuve torturando a tu audiencia, ¿verdad? Feliz por ejemplo, la audiencia por aquí. Tener que elegir entre Kast y Michelle Bachelet de vuelta, ¿verdad? Que aparentemente sería la esperanza de contener a la derecha fascista en Chile con una señora que, bueno, es un monumento a la moderación y que no va a hacer nada que se salga de lo esperado. En fin, esas cosas, ¿no? Yo creo que estamos ante un momento de cambio y, bueno, en fin, nada, eso quería decirte. Y contarte que estoy muy contento porque el libro mío sobre Vargas Llosa apareció finalmente en Alemania. ¿Lo puedo mostrar? Presentalo, adelante, Atilio, por favor. Acá está. ¿Se ve bien ahí? Der Zauberer der Horde, en alemán.
El hechicero de la tribu. El hechicero de la tribu. Muy buena la traducción. Lo que pude hace algún tiempo realizar una lectura de las primeras páginas de la traducción al alemán. Muy buena la traducción. Recuerdo que el traductor aparecía con problemas de salud hace algún tiempo. No estoy enterado de la situación de él. Ojalá que haya comenzado su pronta mejoría, pero muy Ronald buena Koch. la... Y Ronald Koch hizo la traducción y lamentablemente poco después de terminar la publicación del libro falleció, desgraciadamente. Qué lástima, pero Está, realmente muy buen sí, Atilio, ¿eh? Y eso en las sí, traducciones al alemán del castellano, la mano del traductor determina la calidad del producto final mucho más que en cualquier otra traducción del inglés al castellano, todo mucho más sencillo en ese caso. Y realmente la traducción muy buena. Bueno, aparentemente la conexión de Atilio aparece caída en este momento. Ya estábamos redondeando de cualquier modo la charla. Supuestamente íbamos a realizar una conversación de media hora. Finalmente ya 1 hora y 5 minutos. Atilio aparece a 1000 entre un viaje y otro viaje. Antes de el final, quería recordar las actividades planeadas o las charlas planeadas para los próximos días. Por ahí aparece casi cerrada una charla con Guillermo Laferriere concentrada en lo militar. También vamos a realizar por ahí un mensajito de WhatsApp de Atilio. Se cortó la conexión, pero tengo internet. Redondeamos por acá. Bueno, viernes, sábado y domingo, una vez más, como siempre, charlas, transmisiones en vivo, el domingo con Fernando Moragón, como siempre. Y este sábado vamos a establecer el foco en la campaña militar del gobierno de Netanyahu y las posibles salidas o los parecidos entre esta campaña militar y la campaña militar llevada a cabo en 2014, la operación militar denominada Cast Lead en inglés, plomo fundido en castellano, porque a partir de ahí vamos a poder determinar algunas cuestiones políticas respecto al futuro, desde lo militar hacia lo político, ¿sí? Bueno, vamos a presentar en estos días también algunas participaciones en France 24 del día de ayer, en el canal El Resumen Militar también del día de ayer con el amigo Remy, muy linda charla con él. Así que bueno, todo el mundo invitado, todos los demoledores y las demoledoras invitados a acompañar los próximos días. En el canal estamos realizando muchísimas transmisiones, generando mucho contenido, la idea siempre la misma, el pensamiento crítico, generar capacidad crítica entre los demoledores y las demoledoras, en nosotros mismos también. Bueno, y como siempre el pedido de que ustedes nos ayuden desde allá, de nos acompañen con el pulgar arriba, el like, con el compartir, si pueden con una contribución a través de una membresía o de un aporte a través de PayPal, buenísimo también. Si no, ningún problema, con la presencia de ustedes ahí para nosotros, eso ya a nosotros nos congratula por demás. Así que dicho esto, redondeamos acá. Un saludo y hasta mañana. Chau, chau.